Interrumpimos la transmisión de la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, donde se presenta el ministro del sector, para de inmediato pasar en vivo y en directo al hemiciclo Raúl Porras Barnechea. En este recinto parlamentario se está por dar inicio al conversatorio Ancash, construyendo el futuro, desafíos y propuestas hacia el bicentenario de la independencia del Perú. Se encuentra presente el presidente del Parlamento Nacional, Freddy Otárola Peñaranda, quien en breves momentos dirigirá unas palabras de inauguración del evento. Escuchemos. Así como también saludar la presencia del ingeniero Benjamín Morales Arnau, el ingeniero César Portocarrero Rodríguez, como también la presencia de la ingeniera Elena Ríos Ortiz. También contamos con la presencia del señor José Antonio Salazar Mejía, director regional de Cultura Región Ancash, y también la presencia del ingeniero Walter Valderrama Ponce. Bien, vamos a ponernos de pie nuevamente, vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional. A la voz de tres, 1, 2, 3. ¡Viva el Perú! Pueden tomar asiento, por favor. Bien, seguidamente tenemos una breve presentación a cargo de la agrupación Huascarán, quienes nos interpretarán temas emblemáticos de la región Ancash.
Bien, agradecemos a la agrupación Huascarán, que nos interpretaron un tema emblemático de la región Ancash. Bien, seguidamente, palabras de bienvenida a cargo del doctor Freddy Otarola Peñaranda, presidente del Congreso de la República. Ingeniera Elena Ríos Ortiz, presidenta de la Cámara de Comercio Huaraz. Ingeniero Benjamín Morales Arnao, un ícono para los ancachinos. Ingeniero César Portocarrero Rodríguez. Profesor José Antonio Salazar, director regional de Cultura de la Dirección Regional de Ancash. Ingeniero Walter Valderrama Ponce, director de la Asociación Latinoamericana de Deportes de Aventura. Un primer mensaje que quisiésemos dar al pueblo peruano. Ancash es más que los escándalos. Hemos escuchado al maestro Siles Sánchez y su conjunto Huascarán, destacados violinistas. Son una muestra del altísimo grado de la cultura musical de Ancash. Tenemos destacados geólogos, profesionales, historiadores. Todos ellos fueron parte del colectivo indignado por lo que estaba pasando en Ancash y que felizmente está cambiando. Quiero, con las frases de Cortázar, cuando en Argentina presentó el informe final de la Comisión Investigadora de los Crímenes de la Dictadura, decir que nunca más debe suceder lo que pasó. Y nunca más en el Perú debe destruirse el proceso de regionalización tan sentido por los provincianos por malos actos que han hecho tanto daño a mi región. Y por eso, este es un primer evento de esperanza. Ancash construyendo futuro. A pesar del terremoto de la naturaleza y de otro terremoto más devastador, el terremoto de los hombres y de las malas autoridades, Ancash sigue adelante. La nuestra es una región premiada, un hermoso mar muy rico en su producción, una belleza incomparable en el Callejón de Guaylas y en el Valle de los Conchucos, y riquezas agrícolas y minerales de primer nivel, que presentan a Ancash como una de las regiones con mayor posibilidad de desarrollo, pero que ha estado perdiendo esa posibilidad de desarrollo por culpa de la corrupción, y que eso es lo que debemos retomar. En el evento de hoy tenemos temas importantísimos. El primero es el cambio climático. ¿Cómo protegemos a nuestra casa? Yo no veo a ustedes excavando los cimientos de su casa porque se cae. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra naturaleza. Y hay científicos, algunos presentes aquí, que han hecho esfuerzos denodados, porque así como en los temas de corrupción, en Ancash se juega el futuro del Perú, en los temas de cambio climático y de la naturaleza, en Ancash se juega el futuro del Perú, porque ahí está la mayor reserva de agua dulce. Y tenemos que cuidarla. Y por eso, el primer tema que hemos programado es el de los glaciales en Ancash frente al cambio climático. Hace poco se ha conseguido una importante donación. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada, eso ha sido hace una semana, ha donado $3 millones a una ONG privada para que estudie o realice trabajos de prevención del medio ambiente, del cambio climático. Estoy oficiando al Consejo Nacional de Fundaciones para que desde el primer día, reconociendo la calidad de quienes manejan a esa ONG, sabiendo que van a realizar un gasto honesto y transparente, se supervise la calidad del gasto. Se supervise la calidad del gasto. Porque hay ONG y ONGs.
Hay algunas que al día siguiente todos están con vehículos del año derrochando el dinero producto de las donaciones. Tenemos fe que esta ONG no es así, pero de todas maneras estamos pidiendo una supervisión y como congresista de la República estoy mandando un documento a la ONG a efectos de que con la independencia que tienen las instituciones privadas creadas por el Código Civil puedan darnos información sobre la calidad del gasto. Y obviamente en este tema tenemos destacados panelistas y participantes. El ingeniero Portocarrero, con mucha trayectoria, el ingeniero Morales Arnao, ¿no?, por todos conocido por su trascendencia a nivel no solo nacional, sino mundial en este tipo de temas. El otro gran tema que estábamos viendo es el tema del turismo. Hace aproximadamente 20 años, Ancash era el segundo lugar, tenía el segundo lugar de afluencia turística en el Perú. Solo nos superaba el Cusco. El segundo lugar de afluencia turística. Hoy día, paisanos, estamos más allá del 20º lugar. A pesar de la cercanía a Lima, de las buenas carreteras y de los hermosos paisajes incomparables en América Latina y el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué debemos hacer? Con una dirección regional de turismo que no funcionaba. Y no por culpa de la directora, sino de todo un sistema. Tenemos ahí a destacado panelista, el ingeniero Walter Valderrama. El otro tema es las relaciones de las empresas mineras con las comunidades y medio ambiente. Y aquí sucedió algo que no debe volver a pasar. Por ejemplo, Antamina. En el tema de las relaciones comunitarias, no programó asesorías a las comunidades para ver cómo gastaban el dinero que habían obtenido. Y así, familias que de la noche a la mañana por su terreno se compraban 10, 12, 14, 15, 20 combis, estafados, y que al año los combis estaban destrozados y se gastaron todo el dinero que habían recibido. ¿O qué está pasando con San Marcos? ¿No? ¿Cómo es posible que con tanto dinero se haya hecho tan poco? ¿A dónde está yendo ese dinero? Se está dilapidando ese dinero y por eso aquí ha intervenido la Contraloría. San Marcos, con el dinero que tiene, pudo ser... San Marcos, per cápita, el municipio de San Marcos tiene más ingresos que el municipio de La Molina en Lima. Per cápita. Imagínense. ¿Y cómo está La Molina y cómo está San Marcos? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Cómo se malgastó? Entonces, pero aquí el tema también está vinculado al medio ambiente. Otro tema consustancial es la longitudinal de la sierra y la gran carretera de los Conchucos, por la que todos estamos apostando, y que no ha podido materializarse porque lamentablemente ha estado en manos del gobierno regional, y que debemos tomar medidas para ver cómo municipios y el pueblo en su conjunto trabajemos por esta gran carretera. Pero es el colmo, pues. Mientras en San Marcos se dilapidaba la plata, se negaban a dar un sol para apoyar la construcción de esa carretera. Acá todos tenemos que fajarnos, y principalmente el gobierno central, y eso tenemos que trabajarlo. Creo que por el momento debemos quitar ese proyecto a la región y tiene que asumirlo el gobierno central. Y esto va aparejado de otros proyectos que destacados panelistas lo van a hacer, educativos, de comunicación, el tema de la Universidad del Santa, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no?, que muy a pesar que se está consolidando a la policía, a la que hay que reconocer. Vemos los noticieros todos los días, los policías arriesgando su vida, están realizando captura de bandas. Pero hay mucho que hacer y en eso se requiere de un gran pacto nacional a largo plazo. Entonces son temas importantísimos
que son los verdaderos temas de debate, a través de los medios de comunicación. Ancash no es corrupción. Ancash es un conjunto de ciudadanos indignados que protestaron porque su plata se estaba gastando. Y que tenemos esperanzas, y acá por eso el tema es construyendo futuro. Que entendemos que en Ancash se está jugando el futuro del Perú en tema de la corrupción, porque este mal ejemplo estaba expandiéndose hacia otras regiones. Que apoyamos las medidas que se están tomando. Que reconocemos un cambio sustancial en los poderes del Estado en la lucha contra la corrupción, pero que no podemos quedarnos ahí. Y por eso es que, como congresista de la República, hemos organizado este evento, que es un evento de esperanza, porque tenemos que pensar más allá. Tenemos que sacar acuerdos a largo plazo que las nuevas autoridades regionales tienen que asumir. Que no vean a Ancash como un botín. Yo decía alguna vez que había detectado que en algunos lugares, como en San Marcos, por ejemplo, no postulaban empresas, postulaban bandas. Y los problemas los solucionaban como solucionan las bandas, en forma armada, con amenazas. Todo eso tiene que cambiar. No podemos perder la oportunidad de crecimiento que tenemos. Cuán poco avanzamos con el boom de la harina de pescado. Chimbote, el primer puerto pesquero del mundo, y poco se desarrolló. Hoy tenemos a Bantamín y Barry, y cómo estamos desperdiciando el dinero por culpa de la corrupción. Entonces yo no quiero cansarlos. Simplemente quiero mandar el mensaje al pueblo peruano que esperamos que se haga justicia, que tenga que estar preso, lo esté, que no haya ningún inocente en la cárcel, pero que los ancashinos miramos más allá. Queremos construir nuestro futuro y tenemos las capacidades y tenemos a los hombres. Me hubiese gustado finalmente, sin desmerecer a la ONG que ha recibido los $3 millones, que esto hubiese sido a un ente de alta montaña público. Y creo que como resultado de esto, me adelanto, debemos plantear al Ejecutivo la creación o la consolidación de un instituto de estudio climático, como quiera que se llame, de los temas geológicos, que sea eminentemente público, porque con orgullo quiero decirle que los mejores geólogos han trabajado en Ancash. Y aquí tenemos dos ejemplos presentes que creo que merecen nuestro reconocimiento y aporte. El ingeniero Benjamín Morales Arnao y el ingeniero Portocarrero. Muchas gracias. Sin más, doy por inaugurado este evento, que es de 2 días y que estamos seguros nos va a permitir ver el futuro de Ancash con optimismo. Gracias también por sus palabras del señor presidente Freddy Otarola Peñaranda. Bien, vamos a dar inicio entonces a la primera exposición. Quiero invitar al ingeniero Benjamín Morales Arnao. No sin antes brevemente leer su hoja de vida. Ingeniero Benjamín Morales Arnao es ingeniero por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela de Geología, especializado en glaciología, riesgos geológicos y medio ambiente. Es fundador de las investigaciones glaciológicas en el Perú, fundador y exdirector del Instituto de Geología y Minería, cofundador y exdirector ejecutivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMIT. Fue presidente de la Sociedad Geológica del Perú y fue también director del Instituto Nacional de Cultura de Ancash. Bien, dejo con ustedes al ingeniero Benjamín Morales Arnao. Fuerte los aplausos, por favor. Doctor Freddy Otarola Peñaranda, presidente del Congreso, damas y caballeros, señores de la mesa, yo lo felicito, doctor Otarola, por haber promovido este conversatorio, porque creo, como usted dice, de que de este conversatorio deben salir propuestas. Nunca considero como ahora el departamento de Ancash se encuentra en una posición de llegar a definiciones. Tenemos la suerte de tener a nuestro presidente y creo que eso nos va a ayudar mucho a que lo que digamos y propongamos debe hacerse realidad.
voy a tratar un tema que es el tema inicial sobre los cambios climáticos y sus consecuencias. Allá al frente he querido iniciar esta presentación con una vista de la cuenca hidrográfica más importante de la región por una consideración. Es la cuenca hidrográfica del río Quicay. El río Quicay desemboca a la ciudad de Huaraz, como ustedes pueden ver, y en el mundo seguramente este es un ejemplo de confluencias de 4 cuencas glaciares que confluyen a un mismo punto, que es la ciudad de Huaraz. Ninguna otra región como esta para mostrarnos las consecuencias de los cambios climáticos. Muchos de nosotros, los huarazinos, no tenemos más que levantarnos y mirar la cordillera y recordar que hace 50 años, 60 años o más, se tenía cubierto los glaciares, nuestros glaciares, desde el San Cristóbal, encima de Monterrey, y todo ese cordón que tenemos estaba cubierto de hielo. Poco a poco ese paisaje ha ido cambiando. En este momento ya no hay más San Cristóbal, el San Cristóbal ya no tiene hielo, pero en las partes altas se han formado lagunas glaciares y nadie como nosotros ha vivido experiencias tan tremendas como aluviones. Los aluviones sobre Huaraz han ocurrido desde 1700, tengo 1700, 1941 y desgracias como la del terremoto, que nos muestran pues de que estamos en un lugar vulnerable, pero vulnerable por el efecto de los cambios climáticos. Los cambios climáticos hacen que se formen debajo de nuestros glaciares lagunas, que son lagunas inestables, cerradas por diques morrénicos. Encima de Huaraz tenemos nosotros 5 lagunas que han sido trabajadas, y esas lagunas han sido trabajadas, pues significaban un riesgo. Pero hay que estar vigilante, porque esas lagunas que dejaron de ser peligrosas en un momento, vuelven a ser peligrosas porque los cambios climáticos con la elevación de las temperaturas hace que esas lagunas que las dejamos pequeñas, en este momento se han convertido nuevamente en un riesgo, como vamos a ver más tarde. Como le decía, este es un buen inicio para hablar de cambios climáticos. Y en el transcurso de la exposición yo les voy a explicar qué significan. La desglaciación es un proceso continuo que viene incrementándose a partir del fin de la pequeña edad de hielo por los años 1860. Como una de sus consecuencias se tiene la disminución de las superficies glaciares, formación de glaciares colgados y lagunas, muchas de ellas con altos índices de peligrosidad. Los procesos de la desglaciación no es una cosa nueva, han sucedido en el tiempo y en la historia. Así, por ejemplo, en la ciudad, en la cuenca hidrográfica de Huaraz, se tenían glaciares encima de Marián, y los glaciares fueron retrocediendo. Ahí se han contado 8 posiciones diferentes de los glaciares que iban retrocediendo hasta nuestros días. La siguiente. Aquí pueden ver una imagen de lo que significa. ¿Cómo podemos nosotros saber que los cambios climáticos están afectándonos? Porque las superficies de hielo están reduciéndose. En la margen, en los cuadros de la izquierda tenemos lo que significa para el año 70 los glaciares que habían en las 18 cordilleras del Perú. En el año 97 hicimos un inventario y encontramos pues de que los 2.041 kilómetros cuadrados de glaciares que se tenía en la época del 70 se redujeron pues a 400 y tantos kilómetros. Se perdió 400 y tantos kilómetros de glaciares en las 18 cordilleras. Pero ¿qué pasó en la Cordillera Blanca? En el año 70
teníamos nosotros 736 kilómetros cuadrados de glaciares. En el año 97 se redujo esa superficie y perdimos 111 kilómetros. En el año 2003, que es el último inventario que se ha hecho, se ha perdido 195 kilómetros cuadrados de glaciares. ¿Cuánto de agua significa eso? Millones de metros cúbicos que no lo vamos a volver a tener. La siguiente. Acá tenemos algunas muestras de qué significa el retroceso glaciar. Este es un glaciar que se llama Yanamarey, que está cuando se sube, se va a Chavín, Huari, se pasa por Cahuich, y antes de eso se tiene a la laguna de Querococha, y a la izquierda se sube a este glaciar. Este glaciar lo escogimos por la década de los 70 para que sea un glaciar piloto. Y fíjense que hay unas vistas del año 82, 87, 97 y el 2005, donde pueden ver ustedes este mismo glaciar cómo ha ido reduciéndose en el tiempo por efecto de los cambios climáticos, es decir, por efecto de la elevación de las temperaturas. ¿Cuánto de agua perdemos ahí? Estamos perdiendo millones de metros cúbicos. Más de 100 millones de metros cúbicos que se han perdido. En la actualidad, ya este glaciar casi está muy pequeño, y hay que tener en cuenta que es la alimentación principal de la laguna de Querococha. La laguna de Querococha es afluente del río Santa, y el caudal que recibe pues el río Santa va a ser disminuido con el tiempo. La siguiente. Esta es una vista sumamente importante. Este es el nevado de Pucajirca con la laguna de Safuna al centro. Una vista hermosa, donde es importante porque en este lugar se inició la glaciología en el Perú. En 1966 estuvimos en este lugar y se inició la investigación del glaciar Pucajirca. Hicimos por primera vez las perforaciones en hielo de 153 metros, geofísica. Fíjense que en esa vez teníamos un apoyo tremendo en estudios de glaciares que se ha perdido totalmente. Ahora tratamos de que se recupere lo que teníamos. Esa laguna es importante porque ocurrió en el año 2002 un deslizamiento de tierras que produjo un oleaje de la laguna que se elevó más de 60 metros de alto, imagínense, 60 metros de alto, que felizmente cayó sobre la laguna baja y no hubo un aluvión que iba a llegar a Quitaraxa, que está cerca al Cañón del Pato. La siguiente. Acá pueden ver ustedes qué significa la disminución de los glaciares. Estamos igual en el Pucajirca, que es lo que hemos visto, y en el Alpamayo. El Alpamayo es la montaña más hermosa del mundo, ustedes saben. Y se tiene ahí una relación entre los años 70, el 2004 y el 2010, me parece. Y se tienen ahí las superficies de cada uno de ellos, cómo han ido reduciéndose en el tiempo. Estos glaciares son de una importancia total porque, por ejemplo, en este momento se están construyendo 2 centrales hidroeléctricas en la parte baja de la cuenca de Quitaraxa. Esas centrales hidroeléctricas dependen del caudal de agua que proceda de estas cuencas. Como ustedes ven, está disminuyendo paulatinamente. La siguiente. Este es un glaciar para que ustedes tengan una noción de cómo nosotros medimos los glaciares y por qué decimos que se retroceden. Este es un glaciar típico, es un glaciar de Chaupijanca en la cordillera de Huallanca, y ahí se ven unas líneas donde hay una línea que cruza el glaciar, es la línea de equilibrio.
Quiere decir que debajo de esa línea los glaciares se derriten y encima de esa línea los glaciares se acumulan. En la zona donde se derriten hacemos perforaciones térmicas y plantamos estacas. En estas estacas nosotros medimos cuánto de hielo se derrite al año. Y en la parte alta igualmente hacemos unos pozos para determinar cuánto de nieve se acumula en un año. La diferencia del balance entre cuánto se acumula y cuánto se derrite nos da el balance glaciar. Y eso es lo que nos indica cuánto de hielo está perdiendo cada glaciar. La siguiente. Aquí podemos ver ese mismo glaciar, donde en la parte inferior está una laguna en azul, y en este punto estaba el glaciar en el año 62. Miren, en el año actualmente se encuentra 600 metros más arriba, y esto significa pues de que este glaciar ha perdido una superficie tremenda de hielo que en la parte izquierda se ve que es de 52% de la superficie glaciar de este glaciar se ha perdido, así como se pierden los glaciares. Esto lo hacemos anualmente, 2 veces por año hacemos este trabajo de perforaciones, mediciones y medimos el retroceso y todo esto. Estos son estudios que nadie los ve y que parecía que a nadie le interesa, porque no hay realmente el apoyo que debería hacer a investigaciones. La siguiente. Acá pueden ver ese mismo glaciar donde es lo que se llama el balance. En azul está la parte que se acumula y en verde la parte que se derrite. La diferencia de los dos nos da que la parte que se acumula es de 137.000 metros cúbicos y la parte que se derrite es de 730.000 metros cúbicos. La diferencia es 601.000 metros cúbicos de hielo que se pierde. O sea que es como si cada año este glaciar perdiese una represa de ese orden. Entonces, esto es como un ejemplo de un glaciar, pero esto ocurre en toda la cordillera. La siguiente. Acá podemos ver, ¿y por qué sucede esto? En este glaciar de Chaupijanca hemos hecho investigaciones con la Universidad Agraria y hemos sacado perfiles de temperaturas en el hielo. Esto es encima del glaciar y hemos encontrado pues de que entre las 9 de la mañana y 6 de la tarde, todas las temperaturas son positivas, tanto a nivel del glaciar como a 1,60 m que está arriba. A 1,60 m, imagínense, la temperatura que se tiene en este glaciar es de 14 grados sobre cero. Y tenemos así, y a nivel del hielo es del orden de 3, 4 grados sobre cero. Entonces, durante casi de 9 de la mañana a 6 de la tarde se derrite el glaciar. Y en las noches el glaciar baja de temperatura y se mantiene. Esta es la razón por la cual todos los glaciares de la Cordillera Blanca y del mundo se derriten por elevación de las temperaturas. Imagínense los últimos estudios que se han hecho en el mundo, indican, y acá en la Cordillera Blanca indican que para el año 2030 la temperatura subiría 2 grados. ¿Qué ocurre si suben 2 grados? Todos los glaciares que están debajo de 5.400 metros desaparecerían. Entonces, quedarían solo los glaciares más altos. Tenemos tiempo, vamos a tener todavía tiempo para ver a Huascarán por mucho tiempo, pero el agua se va a ir. Entonces, este es el problema real de las consecuencias de los cambios climáticos. Miren una muestra de la elevación de las temperaturas. Junto al glaciar encontramos un retoño de un manzano. Imagínense, un retoño de un manzano. ¿Qué quiere decir eso? De que ese manzano, ese retoño, se ha adecuado, pues la temperatura está subiendo. En muchos sitios de la sierra vemos que los cultivos están subiendo
y ya se puede sembrar papas y otras cosas a 4.000 metros y poco a poco está subiendo. Y el maíz a alturas donde antes no se sembraba. La siguiente. Esto yo les muestro como una curiosidad porque hicimos un pequeño vivero. Ustedes ven ahí el glaciar. Esto es una altura de 4.700 metros, donde una prueba pues, de la elevación de las temperaturas es esto. La siguiente. La preocupación nuestra, ¿no? La pérdida, la disminución de los caudales. Los estudios que se han hecho indican que para las próximas décadas, el 2020, 30, el caudal de los ríos va a incrementarse porque los glaciares con mayor temperatura se van a derretir más rápido. Y eso naturalmente va a ser una consecuencia feroz si es que los países contaminadores no bajan su contaminación de las industrias. Pero acá estamos viendo una cosa interesante, y son los caudales del río Santa entre 1962 al 2010, me parece, no lo veo bien, al 2010, y vemos que en la parte alta es la temporada de lluvias. Eso es entre diciembre, enero a abril. Y vemos una tendencia en este momento. Esa tendencia es de que en las épocas de lluvias el caudal del río Santa está bajando un poco, En la parte baja se tiene la curva de la tendencia en la época de sequía, que es entre mayo y septiembre, donde solamente se tiene el agua del glaciar que baja. Y ahí ven, hay una curva que realmente, felizmente, todavía casi está horizontal. Quiere decir de que nos mantenemos todavía en este momento, a pesar de que a partir de la década de los 80, los glaciares han comenzado a derretirse más rápido y sin embargo todavía se mantienen nuestros caudales. Es después, cuando las temperaturas se incrementen más, donde va a llegar el problema. Estamos hablando nosotros del futuro, estamos hablando de las irrigaciones, estamos hablando de las ampliaciones, por ejemplo, de la irrigación de Chavimochic, va a llegar hasta Casagrande, qué infraestructura y de qué volúmenes debe ser esa infraestructura, porque son inversiones para 100 años, no son inversiones para 10 años, señor. Son inversiones para 10 años y hay que tener en cuenta lo que va a suceder de acuerdo a los pronósticos. Nuestra irrigación de Chinecas, tan ansiada, igualmente depende de estas aguas y depende de cuánto estas aguas van a transportar. La siguiente. Un punto importantísimo es el agua, por los efectos de los glaciares. Pero para nosotros, los ancachinos, quién sabe, es más importante la seguridad. ¿Cuáles son los efectos de la deglaciación? Son las avalanchas de hielo, Huascarán, son los aluviones de lagunas glaciares, Huaraz y otras ciudades más. Y el otro punto era pérdida de masas glaciares, que ya lo expliqué. La siguiente. Acá tenemos en el mundo, ningún lugar ha tenido mayor cantidad de catástrofes glaciares como en el Callejón de Huaylas. Fíjense, desde 1600 y tantos hasta el 2012 se tienen catástrofes de origen glacial que han ocurrido a través de avalanchas de hielo o a través de aluviones. Ahí está seccionado en colores, y lo curioso es de que el último, que es de color blanco, eso es lo producido en los últimos decenios. Entonces se forman nuevas lagunas y se forman nuevos peligros. La siguiente. Huaraz. Esta es una vista del aluvión de Huaraz del año 41, proveniente de la laguna de Palcacocha. Este fue realmente el origen de la preocupación del gobierno en ese entonces,
para que se inicien los trabajos de la seguridad de lagunas. La siguiente. El Huascarán, tenemos dos avalanchas importantes que han producido históricamente, y era el año 62 que destruyó Ranrairca y el año 70. En el año 70 hubo un agente que fue el que produjo la avalancha y fue el terremoto del año 70. Entonces, pero el año 62 no hubo terremoto. El Huascarán va a volver a caerse. Tenemos que tener previsiones para eso. Tenemos que esperar y tenemos que tomar previsiones para eventos de este tipo. La siguiente. El 2010, yo me acuerdo que después del terremoto del 70, el gobierno me designó a mí para que vaya a explicar a las ciudades los efectos del terremoto y los riesgos. Y dentro de una comisión de Naciones Unidas, de la cual yo formé parte, se determinó lugares de riesgo. Y entre esos lugares estaba Carhuaz. Fui a Carhuaz, hice la explicación, casi me linchan. No pude entrar a Carhuaz por largo tiempo, ¿no? Y justamente el pronóstico era de que el riesgo de Carhuaz era el Nevado Hualcán, de donde el año 2010 se produjo una avalancha, y esa avalancha tuvo ese recorrido, vació una laguna que se llama la 513, que felizmente se había trabajado y se había vaciado más de 20 metros. La avalancha que vino, felizmente encontró la laguna vaciada. Sin embargo de eso, produjo un oleaje importante, cuyas aguas llevaron pues rocas y materiales hasta Carhuaz. Faltó un par de metros para que pase a Carhuaz. Esto, el volcán también va a caerse. Tenemos que tomar previsiones. La siguiente. ¿Quién no ha oído hablar de Palcacocha y de su emergencia? Palcacocha es la laguna que destruyó la ciudad de Huaraz en el año 41. Esa laguna, en el año 74 la entregamos, terminamos esa laguna de vaciarla, y en esa vez la laguna tenía 500 metros de largo y tenía 500.000 de metros cúbicos. Resulta que ha pasado el tiempo y el año 2009 hace una nueva batimetría. La laguna de 500 metros ahora tiene 1,6 km de largo. De 500.000 metros cúbicos ahora tiene 18 millones de metros cúbicos. Es una de las mayores lagunas que hay en la Corrida Blanca, y naturalmente siempre se tienen ahí los glaciares, que son el peligro. Cuando la región Ancash decía no hay ningún peligro, bueno, lastimosamente no tenían especialistas ni nada de confianza en lo que decían, pero el problema subsiste. La siguiente. Ahí tienen ustedes una muestra, en la parte izquierda está la laguna antes en el año 32, en la derecha está cuando se vació, y abajo está la laguna ya en verdecito, esmeralda, está la longitud de la laguna y cómo ha ido creciendo la laguna hasta la fecha. La siguiente. ¿Por qué ocurre y por qué nos toma de sorpresa estas cosas por qué no se han resuelto Palcacocha? ¿Por qué no se ha resuelto el desaguar otras lagunas que se tienen en la cuenca de Santa Cruz, por ejemplo, y otros sitios más? Porque desgraciadamente el gobierno no tiene ninguna institución, óiganme bien, ninguna institución que se encargue de la seguridad. El gobierno, de acuerdo a ese cuadro, ustedes pueden ver la historia de la evolución de la gestión, de la investigación y los trabajos de seguridad. Hasta el año 2000, esta gestión había una oficina que hacíamos
los estudios y hacíamos las obras y los estudios glaciológicos. Y todo marchó perfectamente y por eso es de que el Perú fue reconocido a nivel mundial. En el mundo se decía, ¿cuál es el país que mejor ha llegado a neutralizar los peligros? Es el Perú, porque llegamos a construir más de 36 obras de seguridad, solos, sin ayuda de nadie, ninguna entidad ni extranjera ni nadie, porque nuestra función era esa, nuestra función era resolver el problema. Pero ¿qué pasa? Que en el año 2000, por efectos de la modificación estatal de la administración, pasa este programa que estaba en el sector de energía y minas, pasa al INRENA, que es de agricultura, y a partir del INRENA hasta la fecha, que ahora es el ANA, no se ha hecho ninguna obra. ¿Por qué no se hace ninguna obra? Porque la función de ellos no es ejecutiva, solo es normativa. Entonces ellos pueden hacer estudios, pero no obras. Entonces, señor presidente, creo que aquí yo estoy haciendo una propuesta concreta. Y la propuesta que hago es de que se crea el Instituto Nacional de Glaciología y Seguridad de Lagunas, como había antes. No hay nada que inventar. Nosotros décadas hemos estado funcionando bien. Señor presidente, ese instituto que usted nominó en antes y sugirió como que debía ser un instituto de investigación, este es el instituto. En el mundo y seguimos teniendo todavía una confianza y un respaldo por la seriedad como hicimos. La investigación de las corridas tropicales se inició en Pucajirca, como les dije, en el año 66, y lo hemos hecho en forma perfecta, pero estamos cojos, nos falta lo principal, que es la seguridad. Con el Instituto Nacional de Glaciología y Seguridad de Lagunas se cumpliría y estaríamos tranquilos y habría un seguro para el desarrollo del Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. La siguiente, por favor. Esta es la propuesta que yo estoy haciendo, justamente de la creación del Instituto Nacional de Glaciología y Seguridad de Lagunas, que ningún lugar como este Congreso, ningún momento como este, de tener a nuestro presidente responsable de la emisión y de leyes, ahora es el momento. La siguiente. Acá tenemos los fundamentos, por qué estamos planteando esto, y naturalmente hay una serie de razones, pero la última es la importante porque simplemente el Estado no tiene ningún organismo encargado de la seguridad y no podemos seguir permitiendo de que haya alguna emergencia y el gobierno comienza a buscar un contratista de quién hace la obra, cuando no son especialistas. Tenemos que tener un instituto especializado. La siguiente. Otro punto importante es Pastoruri. Pastoruri, ningún glaciar en el Perú, y de repente en el Perú, sobre todo y en Latinoamérica, tiene más fácil acceso que este. Se llega de Huaraz a Pastoruri en 2 horas, se tenía un lugar de esparcimiento tremendo, el único lugar del Perú donde se esquiaba, y este fue el que potenció el desarrollo turístico de la región, no hay que olvidarse de eso. La afluencia de turistas al Callejón de Huaylas, el eje y el destino principal fue Pastoruri. La siguiente. Acá tenemos que Pastoruri ha ido evolucionando por los cambios climáticos y se formó una laguna de nada, y esa laguna sigue creciendo y el glaciar sigue retrocediendo por efecto de los cambios climáticos. La siguiente. Y yo estoy haciendo una investigación de cuánto crece una laguna glaciar que está en contacto con el hielo. Y ahí las líneas que ustedes ven, pueden ver de que este glaciar, la laguna y el glaciar ha ido retrocediendo a un ritmo tremendo. El último año ha retrocedido 73 metros, contra 20 o 10 metros que retroceden los otros glaciares. La siguiente. Acá pueden ver ustedes Pastoruri, en este momento es un glaciar deteriorado, se han formado una serie de cavidades,
Este era el único lugar de esquí. Este año ya no va a haber más esquí, ni nunca, porque el glaciar se ha deteriorado. Estuve ahí la semana pasada y hay unas grietas que atraviesan este glaciar, así que lastimosamente no vamos a tener uno de los motivos de ir a Pastoruri, que es el esquí. La laguna que está al frente es una laguna congelada. La siguiente. ¿Quién no recuerda? Los que han ido a Pastoruri había una cueva, y por esa cueva muchos íbamos, pero esa cueva estaba al principio de la laguna, no había laguna. La cueva se derritió y comenzó a formarse la laguna. Entonces, la siguiente. Esto, fíjense, la semana pasada también estaba en Pastoruri y hemos encontrado una nueva cueva. Imagínense una nueva cueva tan hermosa, que nosotros tenemos que explotar nuestros recursos. No hay que tenerle miedo a, no, que se va a afectar el glaciar ni nada. En Francia, yo he visitado en Francia, por ejemplo, en el glaciar La Argentière, ahí uno entra a unas cavidades, a unos túneles, donde hay una serie de compartimientos y con una serie de atractivos que se tiene, donde no hay ningún problema hacer un túnel en un glaciar. Aquí ya está hecho. Entonces, este es un nuevo atractivo turístico que naturalmente los responsables de esto, que son el Entour Perú, Glaciología, el Parque Huacarán, deben estudiarlo para que se posibilite. Este es un túnel que va de una lagunita chica a la grande, y es hermoso, yo les aseguro que es hermoso. Señor presidente, le agradezco esta oportunidad y le voy a dejar justamente lo que debemos hacer, propuestas. Le voy a dejar las propuestas para que se concrete pues cosas importantes como la seguridad en especial. Muchas gracias. Gracias también por su participación, el ingeniero Benjamín Morales Arnau, sobre el tema de los glaciares en Ancash frente al cambio climático. Quiero agradecer también la presencia del doctor Freddy Otárola Peñaranda, quien pide permiso para excusarse unos momentos. Él tiene que cumplir con una agenda recargada, pero promete continuar más adelante. Bien, hacemos un paréntesis, pasaremos a un compartir, luego continuaremos con las demás exposiciones y también la mesa de paneles, por un tiempo de 15 minutos. Los invitamos al hall del hemiciclo Porras Barnechea. Bien, de esta manera se está haciendo una pausa en el evento El Conversatorio Ancash, construyendo el futuro, desafíos y propuestas hacia el bicentenario de la independencia del Perú. Ha participado el presidente del Parlamento Nacional, Freddy Otárola Peñaranda, y también se ha realizado el primer tema que se ha referido a los glaciares en Ancash frente al cambio climático. Este tema lo ha tratado el ingeniero Benjamín Morales Arnau. Luego de la pausa se va a tratar el tema por un turismo sostenible en Ancash. Vamos a ir a una pausa y retornamos con más información desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo. Volvemos.